A la iglesia de Pérgamo. Palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a la iglesia. Apocalipsis 2, del 12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En el versículo 12 se menciona el que tiene la espada aguda de 2 filos, es Jesucristo, y la espada aguda es su palabra. En Efesios dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. La palabra de Dios son las santas escrituras bíblicas. En el versículo 13 se hace mención del trono de Satanás. La iglesia de Pérgamo quedaba en donde estaba ese trono. El trono es un monumento religioso de la época helenística, construido originalmente en la Acrópolis, el lugar más fortificado y en la parte alta de Pérgamo, entre los años 197 a 159 a.C. Los restos del trono se encuentran mayormente en el Museo de Pérgamo, en Berlín. Hitler trasladó los restos de ese trono hasta allá, donde se destaca ese altar de Zeus o altar de Satanás. El expresidente Obama, durante su periodo presidencial, hizo una réplica en Colorado, Estados Unidos, con lo que se comprueban las tendencias satánicas o luciferianas de estos 2 personajes que he mencionado. En este mismo versículo 13, el Señor le dice a la iglesia que retienen su nombre y que no han negado su fe, y esto a pesar de estar situada la iglesia de Pérgamo en un lugar tan pagano, con tantas creencias ocultistas, y a pesar de la muerte que sufrió Antipas, testigo fiel de Jesús. Antipas fue un cristiano que fue capturado por oponerse a las creencias paganas y a la adoración de ídolos, y fue llevado al templo de Artemisa, diosa de la casa, hija de Zeus o Satanás, en donde fue lanzado en un altar con forma de toro de bronce al rojo vivo, que por lo general se usaba en los sacrificios. En el versículo 14, el Señor le dice a esta iglesia de Pérgamo que hay cosas que tiene contra ellos, y es que algunos retienen la doctrina de Balaam. Balaam era un sacerdote pagano a quien el rey Moab le solicitó que maldijera a Israel, y éste le dijo que no podía hacerlo porque Dios protegía a Israel. Entonces Balaam le enseñó al rey Moab la forma de cómo hacer para que Dios castigara a Israel, y es haciéndolos pecar, tentándolos con las mujeres de esa región. Por causa de esto, Balaam fue piedra de tropiezo para el pueblo de Israel. Con esta historia podemos aprender que nadie nos puede maldecir como pueblo de Dios que somos, porque el Señor está con nosotros. En la antigüedad Dios protegía a Israel, hoy nos protege también a nosotros, su iglesia. Así que los conjuros de brujas ni nada nos pueden lastimar. Si somos fieles a Dios, Él nos protege y el maligno no nos toca. En 1 de Juan 5:18 leemos: Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Así que ya sabemos que la única manera de la iglesia ser castigada es si pecamos y si no nos arrepentimos de nuestros pecados, porque acarreamos sobre nosotros la ira de Dios y sus juicios y castigos. El diablo, a través de sus siervos en la tierra, gente con mucho poder,
Usan las películas y videos eróticos, la música lasciva, las drogas, el alcohol, la idolatría e ideologías pervertidas que van en contra de los mandamientos de Dios, como estas. Y usan cuanta depravación exista para hacer pecar al pueblo de Dios, alejándolo así de sus bendiciones y causando su ira y castigo. También utiliza a personas que fingen ser cristianos, que no tienen fe, por ejemplo, en el arrebatamiento, y enseñan que no hay arrebatamiento, acabando con la fe de los demás. No nos dejemos engañar. El arrebatamiento es una profecía que se va a cumplir porque escrita está, y todo lo que está escrito en la Biblia se está cumpliendo. El Señor dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En el versículo 14 también se menciona el comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. En aquella época en Pérgamo se ofrecían alimentos a los dioses paganos. El Señor no quería que su iglesia participara de esos alimentos. Hoy también se ofrecen alimentos a deidades paganas. No debemos comerlos. En cuanto a la fornicación, no solo se trata de tener relaciones ilícitas extramatrimoniales, sino también se trata de la idolatría, la cual Dios aborrece y castiga. Solo debemos adorar a Dios, a nadie más, y orar a Él, al Padre únicamente, en el nombre de Jesucristo, como Él mismo nos lo enseñó en Juan 14:13, que dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Debemos mantenernos sin mancha de este mundo, pese al bombardeo de tanta pornografía y cosas vanas que nos distraen y solo nos alejan de Dios y de sus bendiciones. Estamos en un estado probatorio y de transición. Debemos mantenernos firmes en la fe para lograr vencer. Dios está escogiendo de entre la cizaña el trigo. Escoge a sus mejores y verdaderos soldados de entre tanta gente que existe y que dicen supuestamente amar a Dios. Porque no basta con solo decir amo a Dios o creo en Él, sino que debemos hacer su voluntad. Y de esta manera demostramos que realmente lo amamos. En el versículo 15, el Señor tiene en contra de la iglesia también que hay quienes tienen la doctrina de los nicolaítas, es decir, aquellos que se creen más que los demás y quieren dominar a otros, y todo esto Dios lo aborrece. Nuestro Señor Jesucristo nos pide que nos arrepintamos. Él quiere a gente justa, honesta, que se esfuerce por cumplir sus mandamientos y que ame, respete y sirva a su prójimo. Que seamos mansos y humildes como Él lo es. No quiere que nos sintamos más que los demás. Y quiere que lo busquemos más en la oración constante. Quiere que ayunemos más y que estudiemos su santa palabra todos los días, que la pongamos en práctica en nuestras vidas. Porque el pueblo de Dios perece por falta del conocimiento bíblico, de las profecías bíblicas. Dios desea que perdonemos hasta 70 veces 7 a quienes nos ofendan. Y acerca de este principio podemos leer en Mateo 18, 21-22. Puede resultar muy difícil, pero con Dios todo lo podemos lograr. Aún perdonar hasta la cosa más terrible que nos hayan hecho. Con Cristo en nuestro corazón podemos perdonar. Dios dice que debemos ser como niños pequeños. En Mateo 18, del 1 al 5, podemos leer acerca de esto, para así poder entrar en el reino de los cielos. Tenemos que asemejarnos a un niño, porque ellos no guardan rencor y perdonan fácilmente. Los niños tampoco tienen malicia. Y si les hablas de Dios, aprenden a conocerlo, a amarlo y a respetarlo. Así quiere Dios que seamos, que creamos en Él como cree un niño, y que creamos en su Santo Hijo Jesucristo, ya que por fe andamos, no por vista. Y seremos salvos por la gracia de Dios mediante la fe que tengamos. Si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios, así que no podremos ser salvos sin fe. Nuestro Señor Jesucristo en el versículo 16
nos pide que nos arrepintamos de nuestro mal proceder. Obviamente, arrepentirse es abandonar el pecado y tener un cambio positivo en nuestras vidas, empezando por hacer la voluntad de Dios. En el versículo 17 el Señor nos promete, si vencemos el pecado y si perseveramos hasta el fin, darnos del maná escondido. Ese maná significa que tendremos alimento constante, que ya no tendremos más sed ni hambre ni física ni espiritualmente. Recordemos que al pueblo de Israel Dios lo alimentó durante muchos años con maná, no los dejó morir de hambre en el desierto. Si vencemos el pecado y si perseveramos, siempre lo tendremos a Él de nuestro lado y sus favores estarán con nosotros. Jesucristo es nuestro maná de vida literalmente. También en el versículo 17 el Señor dice que nos dará un nombre nuevo y esto está entrelazado con Apocalipsis 13 que dice: al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces son dos cosas: escribirá sobre nosotros el nombre de Dios el Padre y el nombre de la ciudad de Dios el Padre, la nueva Jerusalén. Y cuando dice, y mi nombre nuevo, hace referencia a un nuevo nombre que Jesús usará en su segunda venida. Porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se le conocía como Jehová o Yahweh, y en el Nuevo Testamento su nombre cambió a Jesucristo. Cuando regrese, tal vez use otro nombre. A Dios se le ha conocido con varios nombres. Quizás use cuando venga en su segunda venida alguno de esos, o uno que aún no conocemos. Ese será el nombre nuevo que nos dará. Son varios los nombres que se le han dado. Le llamamos Dios, Yahweh, el Altísimo, Yo Soy, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Verbo, el Creador, Yeshua, Emmanuel, Sustentador, Sanador, Salvador, Todopoderoso, Omnipotente, Rey de Reyes, Adonai, oh Señor. A propósito de este último, se nos enseña que solo el que tiene el Espíritu Santo consigo llama a Dios Señor. Quizás por eso la escritura Apocalipsis 2:17 dice que solo el que recibe el nombre lo conoce. El Espíritu Santo nos enseñará ese nombre. Como resumen de todo lo anterior, tengamos presente que a pesar de que nosotros, la Iglesia, vivamos en lugares llenos de maldad, podemos conservar nuestra fe en Jesucristo intacta y no negarla. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos ciudadanos del cielo, que esperamos nuestra redención y la venida de nuestro Señor. No debemos ser piedra de tropiezo en la fe para nadie, sino por el contrario debemos servirnos, ayudarnos mutuamente, amonestarnos y corregirnos cuando debamos hacerlo, y con mucho amor y respeto. Quien haga lo contrario a esto debe arrepentirse y esforzarse por cambiar, por adquirir el carácter de Jesucristo, el cual era humilde y manso. Y al final, si hemos perseverado en la fe, se nos dará la bendición de estar siempre con el Padre y con el Hijo, y llamaremos al Señor Jesucristo con un nuevo nombre en su segunda venida. Te insto a que busques a Dios antes de que se acabe el tiempo de su gracia, el cual terminará cuando saque a su iglesia de aquí en el arrebatamiento o rapto, el cual está por ocurrir, ya que todas las profecías pre-arrebatamiento y las señales se han cumplido y se han dado. ¿Y qué es la gracia? Es la misericordia y piedad que tiene Dios para con nosotros, que a pesar de que seamos tan pecadores, nos perdona y bendice. Además, la gracia también es la libertad, justo lo que nos quiere quitar el adversario a través de gobiernos dictadores y totalitarios, como el que ya pronto viene para el mundo, el reinado del Anticristo, el cual será un gobierno controlador y totalitario, en donde la libertad y los derechos se perderán y marcarán a todos en la tierra, incluyendo a los ricos. Entonces nuestro Señor Jesucristo sacará a su remanente fiel en el arrebatamiento, y quienes no participen de ese evento glorioso serán los que no quisieron arrepentirse ni aceptaron a Jesucristo como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo.
Ellos vivirán el tiempo de juicio y castigo, que será el de la tribulación de 7 años profetizado en el libro de Daniel, capítulos del 7 al 9, en Apocalipsis, en capítulos del 6 al 19 y en Isaías, capítulo 24. Ese tiempo de juicio y castigo es el mismo gobierno anticristiano que preparan estos señores con su nuevo y satánico gobierno mundial anticristiano. Es tiempo de buscar a Dios, y no se trata de pertenecer a religiones o buscar edificios, porque Dios no mora en templos hechos por manos humanas. Además que eso no te salvará, te salva la gracia de Dios mediante la fe que tengas. Debemos tener una relación personal con Dios. Si no encuentras una iglesia con sana doctrina a donde asistir, en donde enseñen de Jesucristo y su Evangelio, de la profecía del arrebatamiento que está por ocurrir, de las profecías para el arrebatamiento que ya todas se han cumplido y de las señales, y que además estén bien despiertos acerca del tiempo en el que ya estamos, y de quiénes son en realidad los que controlan el mundo y le preparan el camino al anticristo, puedes congregarte entonces con tu familia o con tus amigos, en sus casas o en la tuya. Puedes orar aún en tu mente, estés donde estés. Tú solo te puedes congregar también con Dios en oración, porque en realidad no estarás solo, ya que el Espíritu de Dios está con todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados y ha aceptado a Jesucristo como el Salvador e Hijo de Dios. Ya esas personas que nos hemos arrepentido y aceptado a Jesús somos su casa, su templo. Él mora en nosotros. Así que además de estudiar por nuestra cuenta la Biblia, podemos escuchar por internet a hermanos y hermanas que tengan sana doctrina, que predican acerca del arrebatamiento y que todas sus enseñanzas se basan en la Biblia, pues lo que se sale del contexto bíblico es anatema. Recordemos que la fe es por el oír la palabra de Dios. Por eso es importante que también la escuchemos de boca de otras personas, pero escojamos a quienes seguir, porque hay personas malintencionadas que solo buscan lucro propio o que son mentirosas y enseñan verdades con mentiras. Son instrumentos de Satanás para engañarte y envolverte en sus trampas. Ten mucho cuidado. Pon a Dios en primer lugar y verás milagros en tu vida. Yo los he visto en la mía y he visto hasta ángeles también. Arrepiéntete de tus pecados cada día porque todos los días cometemos errores. Pidamos perdón y perdonemos también. Reconozcamos a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Salvador y Redentor de la humanidad. Oremos más a menudo al Padre en el nombre de Cristo. Ayunemos más, porque así nos fortalecemos en la fe y echamos fuera los demonios que nos puedan atormentar. Obedezcamos los mandamientos. Estudiemos la Biblia todos los días, la cual es fuente de conocimiento, sabiduría y salvación. Y finalmente, amemos, respetemos y sirvamos a nuestro prójimo. En el santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.